Una familia de 4 personas se fue de viaje por carretera y desapareció misteriosamente, pero 15 años después, los restos de su auto fueron descubiertos en las montañas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 5:30 de la mañana cuando Elena Blanca abrió los ojos, anticipándose al sonido de la alarma. A su lado, Carlos respiraba profundamente, agotado tras una noche de preparativos para el viaje familiar que habían planeado durante meses. Elena extendió la mano hacia su libreta de notas, repasando meticulosamente la lista de verificación que había elaborado. «¿Ya estás despierta?», murmuró Carlos, girándose hacia ella, mientras la luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación principal. «Quiero revisar todo una vez más», respondió Elena, pasando su dedo por cada ítem de la lista, mientras Carlos guardaba los últimos equipos en la mochila de emergencia que siempre llevaban en sus excursiones. Un estruendo repentino desde el pasillo anunció la llegada de Marco, quien irrumpió en la habitación con la energía explosiva característica de sus 7 años. Aún en pijama rojo, saltó sobre la cama, matrimonial con entusiasmo desmedido. «Hoy vamos a ver águilas. Papá dijo que podríamos ver águilas reales», exclamó Marco, rebotando sobre el colchón mientras Elena intentaba capturarlo para vestirlo. «Primero el desayuno y la ropa, pequeño explorador», dijo Elena, finalmente atrapando a su hijo entre risas. «Las águilas no volarán a ninguna parte». En la cocina, Lucía, con sus 16 años recién cumplidos y audífonos firmemente colocados, rodaba los ojos ante el alboroto matutino mientras revisaba discretamente la batería de su cámara digital azul, el regalo de graduación que había recibido 2 semanas atrás. «¿Tienes suficientes tarjetas de memoria?», preguntó Elena, colocando un plato de tostadas frente a su hija mayor. Lucía asintió sin quitarse los audífonos, pero una pequeña sonrisa traicionó su fachada de indiferencia adolescente. Elena sabía que, a pesar de sus protestas iniciales sobre desperdiciar el verano en medio de la nada, Lucía había investigado exhaustivamente los mejores ángulos fotográficos de la ruta panorámica de las montañas San Juan. A las 6:30 de la mañana, Carlos cargaba las últimas maletas en el Toyota 4Runner azul marino del 2001, mientras Elena fijaba con imanes el itinerario detallado en la puerta del refrigerador. «Gunnison, para almorzar, Lake City a media tarde, y llegaremos a Silverton antes del anochecer», recitó Elena a sus padres por teléfono, asegurándose de que Margaret y Harold Thompson tuvieran clara la ruta que seguirían. «Y sí, mamá, llevaremos protector solar extra». A las 6:42 de la mañana, el sistema de seguridad de la residencia blanca registró la apertura y cierre de la puerta principal por última vez. La cámara de vigilancia instalada en la casa del vecino Richard Williams, originalmente colocada para monitorear entregas de paquetes, capturó inadvertidamente la última imagen conocida de la familia en su vecindario. El SUV azul marino doblando la esquina, con el pequeño brazo de Marco asomado por la ventana trasera, saludando entusiasmado al mundo que dejaban atrás. Durante las siguientes horas, el viaje transcurrió según lo planeado. A mediodía, mientras disfrutaban un almuerzo en una cafetería familiar de Gunnison, Elena llamó nuevamente a sus padres. «Todo va perfecto», informó, observando cómo Carlos ayudaba a Marco a limpiar el ketchup que había derramado sobre su camiseta roja. «El tráfico está ligero y el clima es ideal. Llegaremos a Lake City en unas 2 horas». A las 2:37 de la tarde, el Toyota 4Runner de los Blancas se detuvo junto a un surtidor en el Hillside Fuel de Lake City, una pequeña comunidad montañosa que servía como portal de entrada a la sección más espectacular de la ruta panorámica.
Carlos utilizó su tarjeta de crédito para pagar el combustible, dejando el último rastro financiero confirmado de la familia. ¿Las lluvias recientes han causado deslizamientos en la carretera principal?, preguntó Carlos al empleado, Doug Meyers, un hombre de 67 años con profundas arrugas formadas por décadas bajo el sol de montaña. La carretera principal está despejada, respondió Meyers, entregándole el recibo. Pero tenga cuidado en los miradores después de la lluvia de anoche. El terreno puede estar inestable. Mientras Carlos estudiaba un mapa desplegado sobre el capó del vehículo, Elena organizaba meticulosamente los refrigerios en el maletero. Marco corría en círculos alrededor del auto, narrando en voz alta sus esperanzas de avistar un águila real, mientras Lucía, finalmente, sin audífonos, capturaba con su cámara digital los impresionantes picos montañosos que se elevaban en la distancia. A las 2:52 de la tarde, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la partida del SUV azul marino, continuando su camino por la ruta 149 hacia las elevaciones más altas de las montañas San Juan. Fue la última vez que alguien vería a la familia Blanca. 2 días después, el jueves 17 de julio, cuando ningún mensaje había sido recibido de los Blanca y todas las llamadas eran dirigidas directamente al buzón de voz, Margaret y Harold Thompson comenzaron a preocuparse. Nunca llegaron, informó Jennifer Caldwell, propietaria del chalet en Silverton, donde los Blanca habían reservado hospedaje por 3 noches. Intenté llamar al número de confirmación ayer, pero no pude contactarlos. El viernes 18 de julio, cuando el SUV no apareció en la entrada de los Thompson para el tradicional desayuno post-viaje que habían acordado, el pánico finalmente se instaló. Margaret y Harold, personas poco propensas a reacciones exageradas, sabían que el silencio prolongado era completamente atípico de su metódica hija. A las 2 de la tarde de ese mismo día, los Thompson estaban sentados frente al sargento Daniel Reeves, en la comisaría de Colorado Springs, entregando el itinerario impreso con manos temblorosas. Nunca se retrasarían sin avisar, repitió Margaret, su voz quebrándose ligeramente. Elena siempre llama cuando hay cualquier cambio de planes, siempre. Mientras el sol se ponía sobre el primer día de búsquedas oficiales, el detective Marcus Lowery, asignado al caso, examinaba el mapa de la sinuosa ruta panorámica de las montañas San Juan y murmuró a su compañera, la detective Rebecca Sandoval. 480 kilómetros de carretera, miles de desvíos no oficiales, cientos de miradores, y solo Dios sabe cuántos puntos donde un coche podría simplemente desaparecer. A las 5:45 de la mañana del 19 de julio, el sonido cortante de los rotores hendía el aire frío del amanecer mientras 3 helicópteros de búsqueda despegaban de la base improvisada en las afueras de Lake City. La luz dorada del sol naciente iluminaba las cumbres más altas de las montañas San Juan, dejando los valles sumidos en sombras azuladas donde podría esconderse un vehículo accidentado. En tierra, el detective Marcus Lowery distribuía mapas topográficos detallados entre los voluntarios y oficiales reunidos en el estacionamiento del centro comunitario. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, examinaban cada rostro mientras asignaba sectores específicos de búsqueda. «Necesito que documenten absolutamente todo lo inusual», instruyó, señalando rutas en el mapa con un marcador rojo. Una marca de neumático fuera de lugar, vegetación aplastada, cualquier fragmento de plástico o vidrio. La familia Blanca está en Mindonitzer, algún lugar de estas montañas. Mientras tanto, a 70 kilómetros de distancia, el detective Lowery entrevistaba a Doug Meyers en el Hillside Fuel, el último lugar donde se había visto a la familia con vida. Sentados en la pequeña oficina trasera de la estación, revisaban por tercera vez las grabaciones granuladas de las cámaras de seguridad.
Dijo algo sobre mostrarle a los niños un mirador especial. Recordó Doug, inclinándose hacia adelante mientras la grabación mostraba a Carlos Blanca doblando cuidadosamente un mapa sobre el capó del vehículo. No parecía preocupado, solo emocionado. El pequeño saltaba como si tuviera resortes en los zapatos. En las montañas, los equipos de búsqueda formaban una cadena humana en cada mirador oficial de la ruta, peinando meticulosamente el terreno rocoso en busca de cualquier indicio de los Blanca. Sus voces llamando los nombres de la familia rebotaban entre los acantilados, devolviendo únicamente el eco vacío de la inmensidad. Carlos, Elena, Lucía, Marco. Los llamados se repetían incansablemente mientras los buscadores avanzaban lentamente bajo el sol cada vez más intenso. En la casa de los Blanca, en Colorado Springs, Margaret Thompson había transformado la sala de estar en un centro de operaciones improvisado. 3 teléfonos diferentes sonaban casi constantemente. Uno para coordinar con las autoridades, otro para comunicarse con voluntarios, y un tercero exclusivamente dedicado a recibir cualquier posible llamada de la familia desaparecida. Sí, tenemos fotografías recientes de todos, confirmaba Margaret a un oficial por teléfono mientras organizaba carpetas con información. Elena llevaba probablemente su chaqueta azul marino, es prácticamente su segunda piel. Mientras su esposa coordinaba esfuerzos desde casa, Harold Thompson recorría los pequeños establecimientos a lo largo de la ruta panorámica, fijando carteles laminados con las fotografías de los 4 miembros de la familia. Sus manos, normalmente firmes después de décadas como contador de precisión, temblaban ligeramente mientras clavaba las tachuelas en los tablones de anuncios comunitarios. Mi hija y su familia desaparecieron hace 3 días. Explicaba a cada persona que mostraba interés. Cualquier información, por insignificante que parezca, podría ser crucial. En un breve momento de calma entre llamadas, Margaret se permitió cerrar los ojos, trasladándose mentalmente a un domingo del verano anterior, cuando Carlos enseñaba pacientemente a Marco a silbar una antigua melodía mexicana mientras lavaban juntos el Toyota en la entrada. Srillaya. Recuerdo era tan vívido que casi podía escuchar la risa del niño cuando el agua jabonosa salpicaba su camiseta. La tarde del tercer día de búsqueda, los equipos con perros rastreadores se adentraron en desvíos no oficiales que serpenteaban alejándose de la carretera principal. El cielo, despejado durante la mañana, comenzó a oscurecerse rápidamente con nubes de tormenta que se arremolinaban entre los picos más altos. Tenemos aproximadamente 1 hora antes de que la lluvia complique todo, advirtió el coordinador por radio. Avancen lo más posible y marquen claramente sus posiciones para continuar mañana. Como si las montañas quisieran dificultar aún más la búsqueda, la lluvia comenzó antes de lo previsto, transformándose rápidamente en un aguacero torrencial que obligó a los equipos a buscar refugio y suspender temporalmente las operaciones. El 22 de julio, una reunión tensa se desarrollaba en la sala de conferencias de la delegación de Colorado Springs. Los oficiales y detectives asignados al caso debatían acaloradamente sobre la dirección que debía tomar la investigación. Todo indica un accidente en terreno remoto, insistía el sargento Reeves, señalando los puntos más peligrosos de la ruta en un mapa desplegado. No hay signos de actividad criminal, ni problemas financieros, ni conflictos familiares. La detective Sandoval, sin embargo, mantenía sus reservas. 4 personas y un vehículo no desaparecen sin dejar absolutamente ningún rastro, argumentaba mientras revisaba los extractos bancarios de los Blanca. No ha habido actividad financiera después del pago de combustible en Lake City, ni retiros, ni compras, nada. Mientras las teorías oficiales se dividían entre accidente y crimen,
Los colegas de Carlos en la Compañía de Desarrollo Municipal y los de Elena en la universidad eran entrevistados uno tras otro, todos pintando el mismo retrato de una familia estable y feliz. Carlos mencionó lo emocionado que estaba por mostrarles a sus hijos algunos lugares que su padre le había enseñado cuando era niño, comentó Jack Willis, supervisor directo de Carlos. No había nada inusual en su comportamiento los días previos al viaje. En la residencia de los Blanca, Margaret atendía una interminable sucesión de llamadas, desde familiares angustiados hasta periodistas insistentes y, cada vez con mayor frecuencia, personas que afirmaban tener habilidades psíquicas. No estamos interesados en una lectura de tarot, respondía con firmeza pero educadamente. Pero si ve algo concreto, por favor, contacte directamente con el detective Lowery. Mientras tanto, Harold mantenía una apariencia de normalidad en la casa, siguiendo casi religiosamente las rutinas de mantenimiento que Carlos realizaba cada semana. Regando las begonias que Elena cultivaba con tanto esmero, cortando el césped exactamente a la altura que Carlos prefería, pagando puntualmente las facturas que seguían llegando. Durante un raro momento de tranquilidad, Margaret encontró un álbum fotográfico en el estudio de Elena. Al abrirlo, se transportó a un día de primavera 2 años atrás, cuando Elena ayudaba pacientemente a Lucía con su primer proyecto fotográfico serio para el club escolar, mostrándole ángulos y perspectivas mientras recorrían el jardín botánico local. El 30 de julio, apenas 2 semanas después de la desaparición, los Thompson fueron convocados a una reunión con las autoridades donde se les comunicó oficialmente la reducción de las operaciones de búsqueda a gran escala. Hemos cubierto sistemáticamente cada mirador oficial, cada desvío marcado, cada área accesible con los recursos disponibles, explicó el jefe de operaciones con evidente incomodidad ante la mirada devastada de los Thompson. Continuaremos investigando, pero debemos redistribuir el personal. Esa noche, mientras Harold finalmente sucumbía al agotamiento, Margaret entró silenciosamente en la habitación de Marco. Sentada en el borde de la cama perfectamente tendida, tomó el oso de peluche descolorido que el niño había decidido dejar atrás por considerarse demasiado mayor para juguetes en los viajes. Abrazando el peluche contra su pecho, dejó que las lágrimas silenciosas que había contenido frente a las autoridades finalmente fluyeran libremente. Mientras la intensidad de las búsquedas oficiales disminuía, contradiciendo las protestas desesperadas de los Thompson, una violenta tormenta se desató sobre las montañas San Juan, provocando deslizamientos de tierra y alterando permanentemente el paisaje que podría contener los secretos de la desaparición. Y en las semanas siguientes, la familia descubrió el primero de muchos obstáculos burocráticos. Sin cuerpos, no hay certificados de defunción, y sin certificados de defunción, las vidas financiera y legal de los Blanca permanecían en un limbo angustiante. El primer obstáculo burocrático que los Thompson enfrentaron apareció como una carta certificada del banco 3 semanas después de la desaparición. Sentado en el escritorio de la sucursal principal en Colorado Springs, Harold Thompson intentaba mantener la compostura mientras el gerente explicaba, con una mezcla de profesionalismo y genuina incomodidad, por qué no podían acceder a las cuentas de los Blanca. Sin una procuración adecuada o certificados de defunción, las cuentas permanecen inaccesibles según las regulaciones federales, explicaba el hombre, deslizando un folleto informativo que Harold ni siquiera miró. Entiendo completamente su situación, pero legalmente mis manos están atadas. Aquella tarde de septiembre, Margaret revolvía frenéticamente los cajones del estudio de Carlos y Elena, buscando cualquier documento que pudiera ayudarles a navegar el laberinto burocrático en el que se encontraban atrapados. Pólizas de seguro, testamentos,
poderes notariales. Cualquier papel que pudiera desbloquear las vidas congeladas de sus seres queridos desaparecidos. Debe haber algo, murmuraba para sí misma, el pánico creciendo mientras las horas pasaban. Elena siempre fue tan organizada con estos asuntos. Sobre la mesa de la cocina, la correspondencia se acumulaba en pilas ordenadas por urgencia, recordatorios de hipoteca marcados en rojo, facturas del seguro médico, estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos por pagos atrasados, e incluso un recordatorio de la cita dental de Marco, programada para la semana siguiente. Cada sobre representaba otro hilo de la vida cotidiana que seguía avanzando, implacable, como si la familia simplemente hubiera olvidado sus responsabilidades en lugar de haber desaparecido. El timbre sonó inesperadamente una mañana de octubre, sobresaltando a Margaret, quien abrió la puerta para encontrarse con una mujer de unos 35 años, cuyo rostro provocó un momentáneo escalofrío. Los mismos ojos oscuros de Carlos, el mismo mentón definido. «Soy Isabel Blanca», se presentó la mujer, con acento ligeramente más marcado que el de su hermano. «Vine desde Albuquerque tan pronto como pude organizar un permiso prolongado en el trabajo». La presencia de Isabel trajo tanto consuelo como tensión a la casa. Durante una reunión particularmente difícil en el comedor, las diferencias en sus enfoques salieron a la superficie. «Están gastando los ahorros de Carlos y Elena en mantener una casa vacía y pagar facturas que podrían negociarse», argumentaba Isabel, señalando los extractos bancarios que habían logrado obtener a través del abogado. Si ellos ya no vuelven, ese dinero pertenecería a los niños. Aquella noche, después de que Isabel se retirara a la habitación de invitados, Harold tomó la guitarra empolvada de Carlos del rincón del estudio. Sus dedos, torpes por la artritis incipiente, intentaron recrear las melancólicas melodías mexicanas que tantas veces había escuchado silbar a su yerno mientras trabajaban juntos en el jardín. El 7 de octubre trajo consigo el cumpleaños de Elena. Margaret, moviéndose casi como un autómata, preparó un pequeño pastel de vainilla, el favorito de su hija. Encendió una única vela, la observó consumirse lentamente y finalmente la apagó ella misma en la cocina silenciosa, donde solo el zumbido del refrigerador respondía a su tristeza. El detective Lowery, ahora claramente más delgado y con barba incipiente, comenzó a visitar la residencia Blanca en sus días libres, trayendo consigo carpetas de casos similares de personas desaparecidas. A veces encontrar patrones en otros casos puede revelar algo que pasamos por alto, explicaba mientras extendía fotografías y cronologías sobre la mesa del comedor. Su determinación inquebrantable a pesar de la creciente presión del departamento para reasignarlo a casos más recientes. En Lake City, el misterio comenzaba a transformarse en leyenda local. Doug Meyers, desde su puesto en Hillside Fuel, respondía cada vez con mayor frecuencia a las preguntas de turistas curiosos. «Sí, fueron los últimos en verlos con vida», confirmaba con una mezcla de orgullo sombrío y genuina preocupación. El niño estaba tan emocionado por ver águilas. «Todavía miro al cielo cuando veo una y pienso en él». Cuando octubre dio paso a noviembre, Margaret observaba desde la ventana del salón cómo niños disfrazados recorrían las casas vecinas durante Halloween. El año anterior, Marco había insistido en disfrazarse de explorador de montañas, un traje que Elena había confeccionado meticulosamente con una brújula real y una mochila miniatura. La dimensión legal de la situación se hizo aún más clara durante una consulta con un abogado especializado en personas desaparecidas. Legalmente, la muerte presunta solo puede declararse después de 5 años de ausencia sin explicación, explicó el letrado, ajustándose las gafas mientras repasaba el grueso código legal. Hasta entonces,
están en un limbo legal que, francamente, nuestro sistema no está bien equipado para manejar. Este limbo legal pronto cristalizó en un conflicto abierto cuando Isabel y los Thompson se encontraron en lados opuestos de un escritorio de abogados, firmando documentos contradictorios de tutela temporal. «Solo quiero proteger los intereses de Lucía y Marco», insistía Isabel, evitando el contacto visual. «Soy su tía carnal, su pariente consanguíneo más cercano». Las noches se volvieron especialmente difíciles para Margaret, quien frecuentemente despertaba sobresaltada, jurando haber escuchado la voz de Marco llamándola. En una ocasión particularmente dolorosa, recorrió toda la casa en plena madrugada, solo para encontrar el mismo silencio opresivo que había reinado durante meses. Los problemas se multiplicaban casi diariamente. Harold descubrió con consternación que su propio seguro médico había expirado al jubilarse anticipadamente para dedicarse a la búsqueda, dejándolo sin cobertura para medicamentos esenciales para su presión arterial elevada por el estrés. Diciembre trajo consigo la primera Navidad sin los Blanca. En un esfuerzo por mantener un mínimo de normalidad, Margaret e Isabel acordaron una tregua temporal, reuniéndose con Harold para una cena sombría donde 3 sillas vacías dominaban silenciosamente la mesa. En la víspera de Año Nuevo, mientras el mundo celebraba nuevas posibilidades y comienzos frescos, Margaret revisaba su correo electrónico antes de irse a dormir, una rutina que mantenía religiosamente por si aparecía alguna noticia. Su corazón se detuvo momentáneamente al ver un mensaje de un remitente desconocido. Al abrirlo, la sangre se le heló en las venas. Una fotografía reciente del mirador en Slumgullion Pass, con el mensaje «Busque cerca de los pinos caídos». ¿Una pista genuina o apenas el inicio de una cruel serie de falsas esperanzas que pondría a prueba su ya frágil equilibrio emocional? La bandeja de entrada del correo electrónico brillaba en la oscuridad del estudio mientras Margaret releía el mensaje por 5ª vez, sus dedos temblorosos sobre el ratón. La fotografía mostraba claramente el mirador en Slumgullion Pass, con un grupo de pinos derribados formando una flecha natural hacia el borde escarpado. A las 6:30 de la mañana del 1 de enero de 2004, Harold y Margaret ya estaban en camino hacia las montañas, conduciendo a través de carreteras parcialmente nevadas, con el mensaje impreso temblando entre los dedos de ella. El nuevo año apenas había comenzado, pero para ellos el tiempo seguía congelado en aquel 15 de julio, como si el calendario se hubiera detenido cuando el Toyota 4Runner azul marino dobló la esquina de su calle. El detective Lowery, ahora visiblemente más delgado y con una barba grisácea que no tenía 6 meses atrás, los recibió en el punto de encuentro acordado. A pesar del día festivo, había logrado reunir a 5 voluntarios que habían sacrificado sus celebraciones para ayudar en lo que podría ser la primera pista genuina en meses. He estado analizando las coordenadas exactas mencionadas en el correo, explicó Lowery, mientras desplegaba un mapa sobre el capó de su vehículo. Los pinos caídos están aproximadamente a 200 metros del mirador principal, en una zona raramente transitada por turistas. Durante las siguientes 4 horas, el grupo peinó meticulosamente la zona indicada. Los detectores de metales emitían pitidos ocasionales que resultaban ser latas antiguas, monedas perdidas y otros residuos irrelevantes. Los perros rastreadores zigzagueaban entre la vegetación sin mostrar ningún interés particular, mientras la esperanza inicial se desvanecía lentamente. Al atardecer, con la temperatura descendiendo rápidamente, el detective Lowery recibió una llamada que provocó en su rostro una expresión que Margaret había aprendido a temer, la mezcla de frustración y resignación que precedía a malas noticias. «Tienen a alguien en la delegación de Lake City»,
anunció mientras colgaba. Un residente local que ha estado enviando pistas falsas sobre varios casos sin resolver en la región. En la pequeña sala de interrogatorios de la comisaría local, Dave Michaels, un hombre de 43 años con una expresión entre desafiante y avergonzada, se encogía ante la intensa mirada de Lowery. La dirección IP del correo electrónico anónimo había sido rastreada hasta su computadora en la biblioteca pública. Solo quería ayudar a mantener el caso vivo, se justificó débilmente. Nadie debería simplemente desaparecer y ser olvidado. El impacto físico de la decepción golpeó a Margaret con fuerza inesperada. Encerrada en el pequeño baño de la comisaría, vomitó violentamente mientras Isabel, que había conducido desde Albuquerque al recibir la noticia, sostenía su cabello canoso. Por un breve momento, su disputa legal quedó suspendida ante el peso de su dolor compartido. A mediados de febrero, Harold descubrió un foro en Internet dedicado específicamente al caso Blanca. Lo que inicialmente pareció una comunidad de personas genuinamente interesadas en ayudar rápidamente, reveló su lado más oscuro. Hilos enteros dedicaban páginas a teorías conspirativas que vinculaban la desaparición con avistamientos OVNI, operaciones gubernamentales secretas y supuestos portales dimensionales en las montañas. ¿Cómo pueden convertir la tragedia de personas reales en este espectáculo?, murmuró Harold, cerrando la laptop con más fuerza de la necesaria. El teléfono de la residencia blanca sonó estruendosamente a las 3 de la madrugada, una noche de marzo. Una mujer con voz entrecortada aseguraba haber visto a Lucía trabajando en un restaurante de carretera en Nebraska. Aunque la probabilidad era mínima, los Thompson no podían permitirse ignorar ninguna posibilidad. 7 horas de conducción después, con sus esperanzas irresponsablemente elevadas, confirmaron lo que la lógica ya sugería. La joven camarera apenas guardaba un parecido superficial con Lucía, principalmente por su estilo de trenzado del cabello. La historia de los Blanca captó la atención de Misterios sin resolver, un programa televisivo de dudosa reputación periodística, pero amplio alcance. El equipo de producción arribó a Colorado Springs en abril, reconstruyendo dramáticamente los últimos momentos conocidos de la familia, con actores que apenas se parecían a Carlos y Elena. Isabel, normalmente reservada, estalló durante una pausa en la filmación, confrontando directamente al productor ejecutivo. Esta es la vida real de personas reales, no su próximo episodio para conseguir audiencia. Han cambiado hechos para hacerlo más misterioso. Casi simultáneamente, una mujer que se hacía llamar Sylvia Roberts comenzó a ganar notoriedad nacional alegando mantener una conexión psíquica con Marco. Sus apariciones en programas matutinos multiplicaban las teorías sobre el paradero de la familia, siempre con suficiente ambigüedad para evadir cualquier verificación concreta. Margaret, desesperada por cualquier vínculo con su nieto, observaba obsesivamente cada aparición televisiva de Roberts, anotando meticulosamente cada mención de lugares o objetos. Harold contemplaba esta nueva rutina con creciente preocupación, reconociendo los peligrosos patrones de obsesión que habían comenzado a definir sus vidas. La búsqueda psíquica, organizada por Roberts en junio, atrajo a decenas de seguidores y numerosos equipos de televisión. Con gran dramatismo teatral, la supuesta médium condujo al grupo hacia un área previamente examinada por las autoridades, donde percibió energéticamente una pequeña mochila infantil. Los análisis posteriores determinaron que pertenecía a un excursionista de Denver que la había perdido 2 años atrás. El 15 de julio de 2004 marcó el primer aniversario de la desaparición. Una conferencia de prensa convocada por el Departamento de Policía de Colorado Springs anunció una nueva serie de búsquedas utilizando tecnología actualizada de imagen satelital
y drones preliminares, aún poco comunes en operaciones civiles. Harold, determinado a participar personalmente, se unió a un grupo de voluntarios para explorar una escarpada ladera que las nuevas imágenes habían identificado como potencialmente significativa. A pesar de las advertencias del médico sobre su condición cardíaca, insistió en liderar uno de los equipos hasta que un dolor agudo en el pecho lo dobló sobre sí mismo, provocando pánico entre los demás voluntarios. En una habitación austera del hospital de Lake City, Margaret observaba el rostro pálido de su esposo dormido bajo los efectos de la sedación, las líneas de preocupación temporalmente suavizadas por el descanso forzado. El doctor había sido claro: un ataque cardíaco leve, pero una advertencia seria sobre los límites físicos que debían respetar, incluso en su desesperada búsqueda. El suave golpe en la puerta de la habitación sobresaltó a Margaret. Jennifer Caldwell, la propietaria del chalet en Silverton, donde los Blanca nunca llegaron, permanecía en el umbral con una expresión conflictuada. En sus manos temblaba un sobre amarillento, visiblemente desgastado en los bordes. «Encontré esto entre las cosas de mi difunto esposo», susurró, extendiendo el sobre hacia Margaret con evidente nerviosismo. Robert era guardabosques y creo que pudo haber visto algo aquel día, algo que lo asustó lo suficiente para nunca reportarlo oficialmente. El sobre de Jennifer Caldwell contenía varias hojas de papel desgastado, con notas manuscritas y coordenadas GPS garabateadas apresuradamente. Margaret lo abrió con dedos temblorosos, mientras permanecía junto a la cama de hospital donde Harold descansaba, conectado a monitores que registraban sus constantes vitales. Las notas, escritas con letra apretada, mencionaban un vehículo azul en área restringida cerca de uno de los miradores no oficiales, pero sin detalles adicionales ni explicación sobre por qué Robert nunca había compartido esta información con las autoridades. «¿Cuándo encontraste esto, Jennifer?», preguntó Margaret, su voz apenas un susurro para no despertar a Harold. «Hace 3 días, mientras empacaba sus pertenencias. Han pasado 6 meses desde su fallecimiento, pero apenas ahora pude reunir fuerzas para vaciar su oficina», respondió Jennifer, retorciéndose las manos. «No sé por qué guardó esto, o por qué nunca dijo nada». Durante los siguientes días, mientras Harold se recuperaba en el hospital, los detectives Lowery y Sandoval analizaron meticulosamente el nuevo material. Sentados en una pequeña sala de conferencias, extendieron mapas topográficos detallados, marcando las coordenadas mencionadas en las notas de Robert Caldwell. «Esta área está aproximadamente a 7 kilómetros de la ruta principal», señaló Sandoval, circulando un punto con marcador rojo. «Es accesible por un camino forestal que rara vez aparece en mapas turísticos». En el modesto salón de la casa de Jennifer en Silverton, Margaret escuchaba atentamente mientras la viuda compartía más detalles sobre el comportamiento de su esposo tras el día del desaparecimiento. «Robert volvió extraño aquella noche», recordaba Jennifer, acariciando distraídamente un cojín desgastado. «Dijo que había tenido un día difícil, pero no quiso explicarme qué había sucedido. Comenzó a beber más desde entonces, algo completamente inusual en él». Los investigadores pronto descubrieron que Robert Caldwell había solicitado una transferencia a otro distrito forestal apenas 3 semanas después de la desaparición de los Blanca, abandonando abruptamente una zona donde había trabajado durante más de 15 años. A principios de febrero, con Harold todavía convaleciente pero determinado a participar, se organizó una búsqueda enfocada específicamente en las coordenadas proporcionadas. El equipo, considerablemente reducido respecto a operativos anteriores, adoptó un enfoque más metódico, utilizando equipos de detección avanzados y protocolos de búsqueda sistemática.
Recuerda que solo puedes supervisar desde la base, le advirtió Margaret a Harold, mientras éste intentaba afanarse con los mapas y equipos de comunicación. Tu corazón no soportaría otra excursión como la última. Harold asintió con reluctancia, estableciendo un pequeño centro de comando en el vehículo de exploración, desde donde podría seguir las operaciones a través de videollamadas con los equipos en terreno. Mientras tanto, Margaret e Isabel aprovechaban el renovado impulso para investigar por su cuenta. En las oficinas regionales del Departamento Forestal solicitaron acceso a registros históricos de mantenimiento y evaluación de seguridad de la zona. «Mire esto», señaló Isabel, deslizando un informe con fecha de junio de 2003 hacia Margaret. Hay múltiples menciones sobre inestabilidad estructural en varios miradores no oficiales, exactamente en la región que estamos investigando. Esta revelación provocó una confrontación tensa en la delegación policial al día siguiente. Margaret, con el informe firmemente agarrado en una mano, enfrentó al sargento Reeves con una indignación que había estado conteniendo durante meses. ¿Cómo es posible que estos registros nunca fueran revisados durante la investigación inicial?, exigió, su voz elevándose involuntariamente. Había claras advertencias sobre peligros estructurales en exactamente la zona donde podría haberse producido un accidente. El sargento Reeves, visiblemente incómodo, se mostró defensivo. Teníamos cientos de pistas para seguir. Algunos reportes administrativos sobre erosión no parecían prioritarios en ese momento, especialmente cuando buscábamos señales de un vehículo o posible actividad criminal. A finales de febrero, los Thompson reorganizaron completamente la habitación de invitados de la Casa Blanca, transformándola en un centro de operaciones permanente y sostenible. Cuadros con cronologías detalladas ocupaban una pared entera, mapas topográficos con zonas codificadas por colores cubrían otra, y una mesa central albergaba equipos de comunicación y una computadora dedicada exclusivamente a la investigación. «Ya no podemos desgastarnos físicamente como antes», explicó Margaret mientras acomodaba meticulosamente los archivos. «Necesitamos ser estratégicos, metódicos y, sobre todo, tenemos que poder mantener esto durante el tiempo que sea necesario». Isabel retornó temporalmente a Albuquerque para atender asuntos laborales impostergables. Antes de partir, dejó un cheque sustancial sobre la mesa de la cocina. «Para las búsquedas y lo que necesiten», dijo simplemente, abrazando a Margaret con una calidez que hubiera sido impensable meses atrás, cuando sus prioridades parecían tan divergentes. Con septiembre llegó un nuevo enfoque en la estrategia de los Thompson. Margaret concertó una reunión discreta con una periodista del Denver Post, proporcionándole documentación detallada sobre las aparentes negligencias en la investigación oficial. «No busco señalar culpables», aclaró mientras deslizaba una carpeta meticulosamente organizada hacia la reportera. «Solo quiero que la verdad salga a la luz, y a veces se necesita presión externa para que las instituciones respondan adecuadamente». En una reunión particularmente tensa con un abogado especializado en casos de negligencia institucional, los Thompson discutieron la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Departamento Forestal por fallas en la señalización y mantenimiento de los miradores no oficiales. «Tenemos elementos suficientes para argumentar que conocían los riesgos y no tomaron medidas adecuadas», explicó el abogado, revisando la documentación recopilada. «Pero deben entender que un litigio contra una agencia federal será largo y emocionalmente desgastante». A principios de octubre, Garrett Wilson, un geólogo jubilado que se había unido al reducido pero dedicado equipo de voluntarios, presentó sus hallazgos preliminares sobre la estabilidad histórica del área mencionada en las notas de Caldwell.
La región experimentó actividad sísmica anormalmente elevada en julio de 2003, explicó, señalando gráficos y registros oficiales. Combinado con las lluvias intensas de aquel período, podría haber comprometido estructuras ya inestables, especialmente miradores naturales formados en salientes rocosos. Cuando la primera nevada del invierno comenzó a caer, forzando la suspensión temporal de las búsquedas en la montaña, el teléfono de los Thompson sonó a las 11:47 de la noche. Era Doug Meyers, el empleado de la gasolinera de Lake City, que había visto a los Blanca por última vez, su voz urgente. Recordé algo sobre aquel día, algo que el niño dijo. Estaba emocionado porque su padre había prometido mostrarle el mirador secreto, un lugar que no aparecía en los mapas oficiales, un sitio que el abuelo le había mostrado al padre cuando era niño. La revelación de Doug Meyers sobre el mirador secreto electrizó a Margaret, quien inmediatamente tomó el teléfono inalámbrico hacia la cocina para no despertar a Harold. Sus dedos marcaron rápidamente el número de Isabel mientras repasaba mentalmente las palabras exactas del empleado de la gasolinera. Marco estaba saltando de emoción, había dicho Doug, hablando sin parar sobre un lugar especial que su abuelo le había mostrado a Carlos cuando era niño. Lo llamaba el mirador secreto y prometía que podrían ver águilas. A la mañana siguiente, Isabel ya había comenzado su investigación desde Albuquerque. Papá llevaba a Carlos a las montañas casi cada verano, explicó por teléfono. Siempre hablaba de lugares especiales que solo los locales conocían, puntos que no aparecían en ninguna guía turística. Doug, sentado ahora en la cocina de los Thompson, con una taza de café entre sus manos callosas, intentaba recordar cada detalle de aquella breve conversación con Marco. El niño estaba tan entusiasmado que apenas podía contenerse, recordaba, reviviendo aquel día de julio. Decía que iban a ver águilas en el mirador secreto del abuelo, y Carlos sonreía, como confirmando que era un lugar muy especial. Harold, con movimientos más lentos desde su ataque cardíaco, extendió sobre la mesa las pocas fotografías que tenían de Carlos en su juventud. Una en particular captó su atención. Un adolescente sonriente junto a un hombre de mediana edad frente a un paisaje montañoso. «Esta debe ser de los viajes con su padre», murmuró, pasando la imagen a Margaret. En Albuquerque, Isabel dedicaba sus tardes a revisar cajas polvorientas en el sótano de su madre, quien a sus 78 años ya no recordaba con claridad los destinos específicos de aquellas excursiones familiares. Entre álbumes de fotos amarillentas y recuerdos acumulados durante décadas, Isabel encontró un pequeño diario perteneciente a su padre, Eduardo Blanca, con breves entradas sobre sus viajes a las montañas de Colorado. A mediados de febrero, Margaret viajó a Santa Fe para entrevistar a Pedro Ramírez, un antiguo amigo de Eduardo que había compartido varias de aquellas expediciones de pesca y senderismo. A sus 72 años, Pedro mantenía una memoria sorprendentemente clara. Eduardo tenía 3 lugares favoritos que nunca compartía con turistas, explicó mientras señalaba puntos en un mapa antiguo. Los llamaba sus catedrales naturales, lugares donde decía que podía hablar directamente con Dios sin intermediarios. Con esta nueva información, Margaret organizó una reunión con 2 guardabosques retirados que habían trabajado en la región durante más de 30 años. Al mostrarles mapas históricos de la zona, uno de ellos marcó 3 ubicaciones precisas con un marcador rojo. Estos eran conocidos como miradores de los locales, nunca oficialmente registrados ni mantenidos por el servicio forestal, explicó el hombre de cabello cano. Los rancheros mexicanos y algunos guías de caza los conocían, pero deliberadamente los mantenían fuera de los mapas turísticos para preservarlos. Mientras la investigación sobre el mirador secreto avanzaba,
La situación financiera de los Thompson se deterioraba rápidamente. En una reunión con el gerente bancario, Harold recibió más malas noticias. Lamento mucho su situación, señor Thompson, pero sin un certificado de defunción o una declaración judicial, seguimos sin poder acceder a los fondos de jubilación del señor Blanca, explicó el gerente con simpatía pero firmeza institucional. Esa tarde, Harold se encontró en el garaje de los Blanca, catalogando metódicamente herramientas y equipos para una venta que pudiera generar fondos adicionales. La realidad financiera se volvía tan aplastante como el peso emocional de la búsqueda, forzándolos a decisiones dolorosas que nunca imaginaron tener que tomar. A principios de marzo, Margaret concertó un encuentro con Allison Carpenter, la mejor amiga de Lucía, ahora estudiante de primer año universitario. En una cafetería cercana al campus, la joven compartió un recuerdo que había permanecido dormido hasta ahora. Lucía mencionó una vez que su abuelo mexicano le contaba historias sobre un lugar donde se podía tocar el cielo. Recordó Allison, jugueteando con su taza. Ella lo dibujó una vez para un proyecto escolar, un acantilado con formaciones rocosas que parecían dedos extendidos hacia las nubes. Mientras tanto, el geólogo Garrett Wilson profundizaba su análisis de los registros sísmicos de julio de 2003, confirmando actividad inusual durante las 2 semanas previas a la desaparición. Estos micromovimientos parecen insignificantes individualmente, explicó durante una reunión en el Centro de Operaciones improvisado, pero su acumulación podría haber comprometido seriamente estructuras naturales ya desgastadas por la erosión. Con la llegada de la primavera y el deshielo parcial en las zonas más bajas, un equipo reducido exploró el primero de los 3 posibles miradores secretos. Después de una ardua jornada, solo encontraron restos de un antiguo campamento y latas de cerveza oxidadas, sin ningún indicio relacionado con los Blanca. La desesperación financiera llevó a Harold a tomar una decisión particularmente dolorosa. Una mañana de abril, firmó los papeles de venta de su más preciada posesión, un Ford Mustang de 1967 que había restaurado pacientemente durante décadas, pieza por pieza, como terapia tras jubilarse de su carrera contable. «Es solo un coche», murmuró mientras veía al nuevo propietario alejarse con su tesoro. «Y este dinero nos dará 3 meses más de búsqueda intensiva cuando mejore el clima». A sugerencia de Isabel, Margaret comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas que se reunía quincenalmente en Denver. Allí, escuchando las historias de otros que habitaban el mismo limbo emocional, encontró tanto consuelo como inquietud al comprobar que algunos llevaban más de una década en esa dolorosa incertidumbre. Una noche de mayo, tras una larga jornada revisando posibles rutas hacia el segundo mirador, Isabel finalmente se quebró. Sentada en la cocina con Margaret, bien entrada la madrugada, las barreras emocionales que había construido meticulosamente se derrumbaron de golpe. «A veces tomo el teléfono para llamar a Carlos por alguna tontería», confesó entre sollozos. «Y luego recuerdo, y me quedo paralizada, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer con ese impulso». En junio, cuando las condiciones climáticas finalmente permitieron acceder a zonas más elevadas, el equipo organizó su segunda exploración importante, concentrándose en el más remoto de los 3 posibles miradores. Tras 2 días de minuciosa búsqueda, encontraron los restos de un antiguo cartel de advertencia vandalizado, con marcas de bala que habían destruido casi completamente el texto. Al final de una agotadora semana de búsqueda sin resultados en el último posible mirador secreto, Margaret, verificando su correo electrónico en la biblioteca pública local, recibió un mensaje extraño de un remitente desconocido. Adjunta estaba una fotografía borrosa,
aparentemente tomada por un cazador en 2003, mostrando parcialmente un vehículo azul oscuro estacionado junto a una formación rocosa distintiva, con el mensaje: "No estoy seguro si esto es relevante, pero encontré esta foto antigua en la tarjeta SD de mi cámara". Esta es el área conocida como Mirador del Cielo entre los viejos rancheros mexicanos. Nunca estuvo en ningún mapa oficial. La imagen en la biblioteca pública dejó a Margaret sin aliento. Sus manos temblaban al ampliar la fotografía borrosa, donde se distinguía claramente un vehículo azul oscuro junto a una formación rocosa peculiar que parecía extenderse hacia el cielo como dedos de piedra. La frase "Mirador del Cielo" resonaba en su mente, conectando perfectamente con la descripción que Allison había compartido sobre el lugar donde se podía tocar el cielo de las historias que Carlos contaba a Lucía. Al día siguiente, Margaret imprimió varias copias de la fotografía, sus dedos aún temblando de emoción, mientras el detective Lowery, ahora notablemente desgastado con su cabello completamente canoso, examinaba la imagen con el ceño fruncido. «Podemos rastrear la dirección IP del remitente», explicó, pasando los dedos por su barba entrecana. «Pero si realmente teme implicaciones legales por cazar fuera de temporada, debemos abordar esto con cautela». 3 días después, el rastreo tecnológico los condujo hasta Michael Torres, un hombre de 50 años que vivía en las afueras de Durango. La confrontación inicial fue tensa, con Torres mostrándose reticente y defensivo. Estaba cazando fuera de temporada, no quería tener problemas, confesó finalmente, cediendo ante la persistencia de Lowery. «Pero ya no puedo vivir con esto. He visto los carteles durante años. Esa familia sigue desaparecida». En la mesa de su cocina, Torres extendió un mapa detallado, señalando una ubicación precisa con su dedo calloso. Los viejos rancheros mexicanos lo llamaban así porque parecía que podías estirar el brazo y tocar las nubes, explicó. «Mi abuelo me llevó allí cuando era niño, pero me hizo prometer nunca ir solo. Es traicionero». Garrett Wilson, analizando la topografía del área señalada, confirmó las sospechas que habían estado formándose gradualmente. Esta zona específica registró uno de los mayores índices de microtremores durante ese periodo, explicó, mientras comparaba datos sísmicos. Combinado con las lluvias intensas de aquella semana, la catástrofe perfecta para un colapso estructural. Mientras los preparativos para explorar el Mirador del Cielo avanzaban, la situación profesional de Lowery se deterioraba. En la comisaría, su jefe lo llamó a su despacho para una conversación que llevaba meses postergándose. «Tu trabajo está sufriendo, Marcus», le dijo sin rodeos. «Otros casos se están acumulando en tu escritorio. Entiendo tu dedicación a los Blanca, pero han pasado casi 5 años. Necesitas dejarlo ir». Aquella tarde, Margaret y Harold revisaban documentos legales con su abogado en la sala de estar convertida en centro de operaciones. El hombre de traje oscuro les explicaba pacientemente que tras 5 años, legalmente podían solicitar la declaración de muerte presunta. Esto permitiría desbloquear cuentas bancarias, seguros y resolver definitivamente las cuestiones de tutela, explicó, señalando los formularios correspondientes. Harold, visiblemente más frágil desde su ataque cardíaco, tomó la mano de Margaret con firmeza inusitada. «Debemos hacerlo», insistió suavemente. «No para abandonar la búsqueda, sino para asegurar que, cuando ya no estemos aquí, los recursos estén disponibles para continuar y para el futuro de los niños, sí, cuando los encontremos». El conflicto interno desgarraba a Margaret mientras contemplaba los documentos sobre la mesa. «Declarar que están muertos parece que estamos desistiendo», musitó, las lágrimas amenazando con derramarse. «Como si traicionáramos su memoria al aceptar que ya no volverán».
El 15 de julio de 2008 marcó el 5º aniversario de la desaparición. Una pequeña ceremonia conmemorativa reunió a amigos, colegas y vecinos en el jardín trasero de la Residencia Blanca, donde las begonias que Elena había plantado, ahora cuidadas por Margaret, florecían vigorosamente. Todos notaron la ausencia de Margaret durante el acto principal. Había partido al amanecer hacia las montañas, determinada a buscar sola en aquel día significativo. A finales de julio, una expedición cuidadosamente planificada partió hacia el Mirador del Cielo. El equipo, compuesto por voluntarios especializados en rapel y búsqueda en terreno escarpado, contaba con equipamiento avanzado financiado por Isabel, quien había invertido gran parte de su herencia personal en la operación. Lowery, ahora trabajando como investigador privado tras abandonar forzosamente la policía, dirigía al grupo hacia un área que mostraba claros signos de un antiguo deslizamiento. La vegetación había colonizado parcialmente la zona, pero los expertos identificaron rápidamente patrones de derrumbe consistentes con un colapso estructural significativo. Un voluntario experimentado en técnicas de rapel comenzó el descenso por la escarpada ladera, asegurado por múltiples sistemas de seguridad. Su voz, crackling a través de la radio, mantenía a todos en la base conteniendo la respiración. «Hay marcas de impacto aquí, consistentes con un vehículo», informó mientras descendía cuidadosamente entre salientes rocosos. «Y, esperen, encontré algo». El fragmento de plástico azul oscuro, parcialmente enterrado entre sedimentos y vegetación, fue extraído con extremo cuidado y colocado en una bolsa de evidencias. Margaret lo sostuvo temblorosa mientras los especialistas forenses presentes confirmaban preliminarmente su compatibilidad con el material del parachoques de un Toyota 4Runner modelo 2001. Una semana después, en el austero despacho del abogado, Margaret y Harold firmaban con manos temblorosas los documentos para la declaración de muerte presunta. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Margaret mientras oficialmente terminaba la existencia legal de su hija, yerno y nietos. Mientras las formalidades legales de la declaración de muerte presunta seguían su curso, permitiendo finalmente acceso a los fondos bloqueados y resolución de las cuestiones de herencia pendientes, Allison Carpenter, la mejor amiga de Lucía, ahora graduada en periodismo, llamó a la puerta de los Thompson con una propuesta. «Quiero hacer un documental sobre la desaparición, no como esos programas sensacionalistas, sino algo que honre su memoria y quizás, solo quizás, alcance a alguien que sepa algo que aún no hemos descubierto». La propuesta de Allison Carpenter para crear un documental sobre la desaparición de los Blanca encontró terreno fértil en el corazón de Margaret. Por primera vez en años, vislumbró una manera de convertir su dolor en algo constructivo, algo que pudiera trascender más allá de sus propias fuerzas menguantes. «No quiero sensacionalismo», advirtió Margaret mientras revisaba la propuesta formal que Allison había preparado. «Han convertido su historia en espectáculo durante demasiado tiempo». 3 semanas después, el proyecto recibió un impulso inesperado cuando el profesor de producción documental de Allison reconoció el potencial de la historia. El hombre, con conexiones en varios canales de televisión independientes, ofreció su equipo y experiencia para elevar la calidad del proyecto más allá de un simple trabajo universitario. «Esta historia merece ser contada con dignidad», explicó durante una reunión preliminar. «No solo es un misterio sin resolver, sino un estudio sobre cómo respondemos cuando las personas simplemente desaparecen». En un estudio improvisado en la universidad, Allison comenzó a entrevistar a Margaret y Harold, capturando en video el desgaste que años de búsqueda habían tallado en sus rostros. Las cámaras registraron cada arruga, cada mirada perdida,
documentando no solo sus palabras, sino el costo físico de la incertidumbre prolongada. Durante los meses siguientes, Allison y su pequeño equipo revisaron meticulosamente carpetas y carpetas de evidencias. Entrevistaron a todos los implicados en el caso y crearon una cronología visual que ocupaba una pared entera del estudio universitario. Cada fotografía, cada informe, cada pista falsa quedó documentada en una línea del tiempo que hacía visible la magnitud de la búsqueda. Entre los entrevistados, el detective Lowery ofreció quizás el testimonio más impactante. Sentado frente a las cámaras con su cabello ahora completamente canoso, su mirada reflejaba el mismo agotamiento que los Thompson. Este caso consumió mi carrera, mi matrimonio, casi mi cordura, confesó sin dramatismos. Pero aún me despierto pensando en ellos, preguntándome qué detalle pasamos por alto. A mediados de marzo, mientras revisaba inconsistencias en los informes policiales iniciales, el equipo de producción descubrió algo inquietante. Varias personas aparecían marcadas como contactadas en los registros oficiales, pero no existían transcripciones de sus declaraciones. Entre estos nombres figuraba Martha Kingsley, propietaria de una pequeña tienda de artesanía en Slumgullion Pass. Tras una búsqueda exhaustiva, Allison la localizó en una residencia para mayores en Grand Junction, donde la anciana de 83 años mantenía una lucidez sorprendente a pesar de su fragilidad física. ¿Las cintas de video?, preguntó Martha con extrañeza cuando Allison mencionó las cámaras de seguridad. Sí, la policía las pidió, pero nunca vinieron a buscarlas. Las guardé durante meses en la trastienda. El corazón de Allison se aceleró ante esta revelación casual. ¿Y qué pasó con ellas después?, preguntó, intentando controlar la emoción en su voz. Martha señaló hacia un armario en su pequeña habitación. Cuando cerré la tienda y me mudé aquí, guardé algunas cosas en cajas. Creo que esas cintas deben estar por alguna parte. En el depósito del asilo, entre cajas polvorientas etiquetadas pulcramente con rotulador, Allison descubrió un tesoro invaluable. 6 cintas VHS correspondientes a la semana del 15 de julio de 2003, preservadas en sus cajas originales, olvidadas pero intactas. En un laboratorio técnico especializado en restauración de medios antiguos, un experto trabajó durante días para digitalizar y mejorar la calidad de las grabaciones deterioradas. El equipo observaba ansiosamente mientras horas de metraje granulado mostraban la rutina diaria frente a la pequeña tienda de artesanía. Confirmo que entre las 15 horas y las 18 horas del 15 de julio de 2003, ningún vehículo que coincida con la descripción del SUV de los Blanca aparece en la grabación, declaró finalmente el técnico señalando la marca temporal en la pantalla. Esta revelación, aparentemente simple, transformó completamente la investigación. Sobre un mapa detallado, el equipo trazó un círculo rojo alrededor del tramo de 30 kilómetros entre el puesto Hillside Fuel y la tienda de Martha Kingsley. Si nunca pasaron por Slumgullion Pass, explicó Allison, durante una reunión con los Thompson e Isabel, significa que en algún punto de este tramo abandonaron la carretera principal y nunca regresaron a ella. La conferencia de prensa organizada para presentar estas nuevas evidencias atrajo a medios que habían abandonado el caso años atrás. Periodistas que anteriormente habían tratado el asunto como una curiosidad sensacionalista, ahora tomaban notas con renovado interés profesional mientras Allison explicaba metódicamente el significado del descubrimiento. El impacto fue inmediato. El Departamento de Policía de Colorado Springs anunció oficialmente la reapertura del caso con un equipo renovado enfocado específicamente en la zona identificada por las cintas de Martha Kingsley. Aquella noche, mientras observaba su reflejo en el espejo del baño,
Margaret notó con sorpresa el cabello completamente blanco que enmarcaba su rostro, las profundas arrugas que 7 años de búsqueda habían tallado en su piel. La mujer que le devolvía la mirada apenas se parecía a la Margaret Thompson que había comenzado esta odisea. Con el renovado interés público, Isabel canalizó su energía hacia la creación de una fundación en nombre de los Blanca, centrada en mejorar los protocolos de búsqueda en áreas montañosas y apoyar a familias en situaciones similares. Queremos que su desaparición tenga algún sentido, que ayude a otros, explicó durante la ceremonia inaugural. Nadie debería enfrentar estos obstáculos sin apoyo. Mientras tanto, Harold dedicaba sus tardes a organizar meticulosamente los recuerdos físicos de la familia, digitalizando viejos videos caseros, escaneando fotografías, preservando la historia familiar para la posteridad, como si finalmente aceptara que su papel había evolucionado de buscador a guardián de la memoria. El estreno del documental Ecos en las montañas, El misterio de los Blanca, en un festival independiente de Colorado Springs, llenó la sala hasta su capacidad máxima. La emoción era palpable mientras la historia se desplegaba en pantalla, presentando por primera vez la narrativa completa, respaldada por evidencias sólidas y libre de sensacionalismo. Al salir del teatro tras la proyección, rodeada de personas conmovidas que se acercaban para expresar su apoyo, el teléfono de Margaret vibró en su bolsillo. Era Garrett Wilson, el geólogo jubilado, su voz temblando de excitación. Margaret conseguía acceso a los archivos internos del Departamento Forestal. En abril de 2003, 3 meses antes de la desaparición, documentaron riesgo severo de colapso en 3 miradores no oficiales, exactamente en esa área. Pero las señales de advertencia que deberían haberse instalado fueron encontradas todavía en el depósito después de la desaparición. Han estado intentando encubrir una negligencia catastrófica durante todos estos años. La revelación de Garrett Wilson sobre la negligencia del Departamento Forestal desató una tormenta tanto legal como emocional. Margaret, con el teléfono aún presionado contra su oreja, se apoyó contra la pared del vestíbulo del teatro mientras los últimos espectadores del documental salían comentando conmovidos. ¿Tienes esos documentos contigo ahora?, preguntó con voz temblorosa. A la mañana siguiente, en el despacho del abogado, Garrett Wilson desplegó meticulosamente una serie de informes internos del Departamento Forestal. Las páginas amarillentas, marcadas como confidenciales, detallaban inspecciones realizadas en abril de 2003 que identificaban claramente 3 miradores no oficiales con riesgo inminente de colapso estructural debido a erosión progresiva y actividad sísmica reciente. Aquí está la orden de fabricación de señales de advertencia, señaló Wilson, deslizando un documento con sellos oficiales. Y aquí, el informe post-desaparición, donde se menciona que dichas señales nunca fueron instaladas. Margaret no pudo contener su indignación cuando, 2 días después, confrontó al director regional del Departamento Forestal en una reunión que había solicitado con carácter de urgencia. Su voz, normalmente controlada, se elevó mientras golpeaba la mesa con los documentos. «Durante 10 años buscamos respuestas que ustedes tenían todo el tiempo», exclamó, el rostro enrojecido por la ira acumulada durante una década. «Mi familia podría estar viva si ustedes hubieran simplemente hecho su trabajo». La noticia del encubrimiento institucional se propagó rápidamente. En una concurrida conferencia de prensa, el abogado de los Thompson anunció formalmente una demanda por negligencia contra el Departamento Forestal, mientras cámaras capturaban la mezcla de determinación y agotamiento en los rostros de la familia. Desde Albuquerque, Isabel mantenía conferencias telefónicas constantes con parientes en Nuevo México, actualizándolos sobre los nuevos descubrimientos.
Finalmente sabemos por qué nadie los encontró, explicaba con amargura apenas contenida. Estuvieron buscando en los lugares equivocados porque alguien no cumplió con su deber. La tensión era palpable durante la reunión convocada en la oficina del sheriff local. Representantes del departamento forestal, visiblemente a la defensiva, ocupaban un lado de la mesa mientras oficiales de policía que habían participado en las búsquedas originales permanecían del otro, claramente frustrados por la información que se les había ocultado. Aquella tarde, Harold permanecía solo en el jardín trasero de la residencia blanca, contemplando silenciosamente las begonias que había continuado cultivando, meticulosamente durante una década, preservando el legado hortícola de Helena. Sus lágrimas silenciosas mezclaban rabia y una extraña sensación de validación. No habían estado persiguiendo fantasmas todos estos años. El testimonio de un exfuncionario del Departamento Forestal durante la fase preliminar del litigio resultó particularmente revelador. Sufrimos recortes presupuestarios significativos aquel año, declaró, evitando el contacto visual. La dirección decidió priorizar áreas de mayor tráfico turístico oficial. Era simplemente una decisión administrativa basada en recursos limitados. A finales de mes, Margaret e Isabel se reunieron con Garrett Wilson en el improvisado centro de operaciones, revisando detalladamente mapas topográficos centrados específicamente en los 3 miradores identificados como de alto riesgo. La experiencia del geólogo resultaba invaluable para interpretar las marcas de elevación y los patrones erosivos que habían permanecido ocultos para investigadores anteriores. La presión pública tras las revelaciones del documental y el litigio en curso provocaron una respuesta sin precedentes de las autoridades. Un centro de comando temporal se estableció en Lake City. Equipos especializados llegaron desde varias jurisdicciones estatales y el caso recibió máxima prioridad tras la exposición de la negligencia institucional. La tecnología desplegada en esta nueva fase superaba ampliamente lo disponible una década atrás. Drones equipados con cámaras térmicas y sensores de detección de metales sobrevolaban sistemáticamente las áreas específicas, transmitiendo imágenes en tiempo real a analistas que buscaban cualquier anomalía en el denso follaje que había crecido durante años sobre posibles restos. Mientras tanto, equipos de escaladores profesionales preparaban el equipamiento necesario para explorar las ravinas más inaccesibles, estudiando meticulosamente imágenes satelitales de alta resolución que mostraban formaciones rocosas compatibles con un posible derrumbe histórico. En la tranquilidad de su porche al amanecer, Margaret y Harold compartieron un momento de intimidad, observando los primeros rayos solares iluminando las montañas que habían consumido sus vidas. «¿Cómo manejaremos lo que encontremos?», susurró Harold, apretando suavemente la mano de su esposa. Margaret permaneció en silencio largos segundos antes de responder. «No lo sé. He imaginado este momento tantas veces durante 10 años, pero ahora que parece real». Su voz se quebró, incapaz de completar el pensamiento. El tercer día de búsqueda intensiva trajo el primer avance significativo. Un equipo especializado en descenso de rappel exploró una pendiente particularmente pronunciada debajo del segundo mirador no oficial, área que las imágenes de drones habían identificado como potencialmente relevante. «Base. Aquí, equipo Delta», crujió la radio en el centro de comando, donde Margaret, Harold e Isabel permanecían conteniendo la respiración. «Confirmamos signos de impacto antiguo contra la pared rocosa a aproximadamente 150 metros de descenso. Continuamos investigando». La tensión era insoportable mientras todos permanecían inmóviles, atentos a cada palabra transmitida. 20 minutos después, la radio volvió a activarse. «Base,
Tenemos confirmación visual de metal azul oscuro entre la vegetación. Repito, identificamos lo que parece ser un vehículo. En los monitores del centro de comando aparecieron las primeras imágenes capturadas por la cámara especializada del equipo de rappel, entre rocas y arbustos densos, parcialmente visible bajo una década de crecimiento vegetal, el techo de lo que parecía ser un SUV azul marino. Mientras los equipos trabajaban frenéticamente para establecer acceso seguro al vehículo localizado, un ingeniero estructural examinaba cuidadosamente las imágenes de dron del área circundante. Su observación provocó un escalofrío colectivo cuando se dirigió al coordinador de operaciones. Este no fue un deslizamiento común. Observe estas marcas en el terreno. Todo el borde del mirador colapsó de una sola vez, como una trampa. No tuvieron absolutamente ninguna oportunidad de reacción. La operación para acceder al vehículo localizado representaba uno de los desafíos logísticos más complejos que los equipos de rescate habían enfrentado. Durante los siguientes 3 días, ingenieros estructurales y especialistas en rescate de montaña trabajaron incansablemente para construir plataformas temporales ancladas a la roca sólida, creando un sistema de acceso que permitiera llegar al Toyota 4Runner sin provocar deslizamientos adicionales. El patologista forense, que había llegado en helicóptero desde Denver, esperaba pacientemente mientras revisaba sus protocolos para la delicada tarea que tenía por delante. Su expresión profesional apenas ocultaba la gravedad emocional de lo que todos sabían encontrarían. En el centro de comando temporal establecido en la base de la montaña, Margaret y Harold observaban los monitores que transmitían en tiempo real el avance del equipo. Sus rostros, marcados por 10 años de búsqueda, permanecían impasibles mientras las cámaras mostraban a los rescatistas, asegurando cada tramo del descenso. La primera imagen clara del vehículo provocó un silencio sepulcral en la sala. El Toyota 4Runner azul marino, severamente dañado pero inequívocamente identificable, yacía parcialmente aplastado entre formaciones rocosas. Una década de crecimiento vegetal había envuelto parte de la estructura, como si la naturaleza hubiera intentado reclamarlo lentamente. Con infinito cuidado y respeto, el equipo comenzó la recuperación de los restos mortales del interior del vehículo. Cada cuerpo, preservado parcialmente por las condiciones de la montaña, fue colocado con reverencia en bolsas especiales, mientras los rescatistas formaban una línea silenciosa de honor a medida que ascendían por el sistema de poleas. El geólogo Wilson, examinando la configuración del terreno alrededor del vehículo, confirmó lo que las imágenes aéreas habían sugerido. El mirador entero colapsó simultáneamente. El impacto fue instantáneo y con toda probabilidad indoloro. Entre los objetos recuperados del vehículo, un tesoro inesperado emergió intacto, una caja metálica hermética que Elena siempre llevaba en sus viajes, diseñada específicamente para proteger documentos importantes. Dentro, milagrosamente preservado de la descomposición y los elementos, se encontraba su diario de viaje con anotaciones detalladas hasta momentos antes de la tragedia. Un oficial entregó el diario a Margaret con solemnidad casi ceremonial. Sus manos temblaban mientras abría las páginas, reconociendo inmediatamente la pulcra caligrafía de su hija. La última entrada, fechada el 15 de julio a las 15:30, provocó que su voz se quebrara al leerla en voz alta. Carlos insiste en mostrar a los niños el mirador secreto que su padre le enseñó cuando era niño. No aparece en los mapas oficiales, dice. Marco está tan emocionado que apenas puede permanecer sentado. Lucía finalmente se quitó los auriculares y parece interesada en fotografiar el desfiladero. Carlos dice que desde este punto podemos ver 3 estados diferentes. Estamos estacionando ahora, un poco alejados de la carretera principal. La vista ya parece increíble, incluso antes de llegar al mirador propiamente dicho.
Mientras tanto, un técnico especializado trabajaba cuidadosamente para recuperar la tarjeta de memoria de la cámara digital de Lucía, severamente dañada pero con su núcleo intacto. Conectando el dispositivo a un ordenador portátil, logró transferir las últimas imágenes capturadas por la adolescente. En el centro de comando, Margaret, Harold e Isabel observaron en silencio la secuencia de fotografías. Vistas panorámicas de las majestuosas montañas. Marco, señalando entusiasmado hacia el horizonte donde un águila planeaba distante. Elena abrazando a su hijo pequeño con su característica chaqueta azul y Carlos sonriendo junto a ellos. Una familia feliz compartiendo un momento de alegría, completamente inconscientes de la fragilidad del suelo bajo sus pies. La conferencia de prensa oficial, realizada una semana después, confirmó lo que la evidencia física había revelado. La familia Blanca había perecido instantáneamente cuando el mirador natural, debilitado por una combinación de lluvias intensas y actividad sísmica anormal, colapsó bajo el peso combinado del vehículo y sus ocupantes. El Departamento Forestal, tras la presión pública y legal, anunció medidas correctivas inmediatas, incluyendo inspecciones rigurosas de todas las áreas no oficiales frecuentadas por visitantes y protocolos mejorados de señalización de peligros. En octubre de 2013, un funeral solemne reunió finalmente a todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por los Blanca. 4 urnas, colocadas bajo un roble en el cementerio de Colorado Springs, recibieron finalmente el adiós que había sido postergado durante una década. Margaret se arrodilló junto a la pequeña urna de Marco, colocando suavemente el oso de peluche que había conservado todos estos años. «Puedes llevarlo contigo ahora», susurró, acariciando la superficie pulida. «Ya no eres demasiado mayor para él». Un año después, en una tarde clara de verano, Margaret Thompson inauguró oficialmente el Centro Blanca para Personas Desaparecidas, una organización dedicada a mejorar técnicas de búsqueda y brindar apoyo a familias atrapadas en el limbo de la incertidumbre. Su rostro, más sereno que en años anteriores, reflejaba la paz que solo puede venir después de la resolución, incluso cuando esa resolución trae consigo el dolor de la confirmación. En una tarde particularmente clara de verano, Margaret Thompson subió sola hasta el lugar reconstruido y ahora debidamente señalizado del antiguo mirador, que había sido renombrado oficialmente como Mirador Blanca y fortificado como memorial. Sentándose en un banco contemplativo instalado a una distancia segura del borde, abrió el diario restaurado de Elena, releyendo las últimas palabras escritas por su hija, no buscando ya pistas o respuestas, sino simplemente conectándose con la alegría que la familia sintió en sus momentos finales juntos, mientras el silencio respetuoso de las montañas resonaba a su alrededor, finalmente ofreciendo paz en lugar de preguntas.